En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con poesía y concretamente vamos a hablar de un poema de Antonio Gala. Antonio Gala es un autor célebremente conocido por muchas razones y entre otras cuestiones también por una parte importante de su obra que es obra literaria. Antonio Gala es poeta, es dramaturgo, es escritor, es novelista, con una irregularidad literaria muy marcada, muy notable, pero con una obra que cabe plenamente en muchos aspectos dentro de lo que podemos considerar como literatura. Aunque es autor de producciones que responden a modelos comparables a un kitsch, aquí vamos a referirnos a una obra poética, a un muy breve poema de Antonio Gala que consideramos que merece ser conocido, ser objeto de estudio. Además, este poema ha sido musicalizado por Antón García Abril y eso contiene no solo una interpretación musical de ese poema que es muy reveladora y muy valiosa, sino que lo hace además audiblemente visible, si se permite esta expresión, en términos también musicales. Hay en este poema una conjugación entre música y poesía, valga la redundancia, porque la poesía no solo es filosofía en verso, no solo es algo que convierte en protagonista a cualquier lector, la poesía siempre convierte en protagonista al lector de ese mismo poema, de esa misma poesía, sino que esencialmente la poesía es la musicalización del lenguaje verbal. Y en este punto la expresión musical, la interpretación musical que un músico de excelencia como es Antón García Abril ha hecho de este poema, de este breve poema, lo hace doblemente digno de interpretación literaria por una parte y musical por otra. Me refiero al poema de Antonio Gala titulado No por amor, no por tristeza. Vamos a leerlo o recitarlo muy torpemente por mi parte y también vamos a ofrecer la versión musical que de este poema interpreta Ainhoa Arteta. Para poder reproducir esta versión necesitamos ampararnos en la ley de propiedad intelectual. Y para que no quepa dudas al respecto, vamos a exponer el prosaísmo del imperativo de las leyes que dará después paso al indicativo crítico de la literatura. Conforme al Boletín Oficial del Estado del miércoles 5 de noviembre de 2014, sección 1, página 90.404, en sus disposiciones generales, 11.404, Ley 21/2014 de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril y la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil, se expone lo siguiente. Y bajo tal amparo reproducimos el texto de Antonio Gala y la versión musical de Antón García Abril, cantada o interpretada por Ainhoa Arteta. Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica, que es el caso que nos ocupa. Punto 3 del artículo 32. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de universidades y organismos públicos de investigación en sus funciones de investigación científica no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo, cuando, no incurriendo en una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones. Y advierto que las cumplimos todas. A. Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida. B. Que se trate de obras ya divulgadas. C. Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada. D. Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.
etc. Es decir, que cumplimos sobradamente con estas normas. Cumplidas las normas, vamos a proceder a la cita o recitado del poema y vamos a proceder también a la reproducción del canto de Ainhoa Arteta, insisto, en la interpretación musical, en la versión musical, en la composición musical de Antón García Abril. El poema de Antonio Gala se titula No por amor, no por tristeza, y ya advierto que se sitúa en el contexto del planto, del lloro. De la misma manera que hay una tradición literaria enormemente enriquecida por lo que es el amor eros o la egritudo amoris, es decir, el llanto a la pena por un amor no correspondido. En este punto, el poema de Antonio Gala remite sobre todo al concepto de desamor, es decir, a la pérdida de amor motivada por razones forzosas o motivada simplemente por la disolución o la desintegración del amor. Esta es una cuestión muy importante que en la historia de la literatura ha sido objeto de numerosos tratamientos, ya desde la literatura grecolatina, donde está el código fundamental de la literatura, que luego desarrolló la tradición romance, sobre todo en Italia y en España. Por eso siempre nos atenemos esencialmente a la tradición literaria más poderosa, que es la tradición literaria hispano-grecolatina. En este sentido, el poema de Antonio Gala habla del desamor, pero desde la estoa, diríamos que desde una postura estoica, o al menos aparentemente estoica, porque luego veremos que no es tan estoica en absoluto. Si fuera tan estoica ni siquiera se consideraría el desamor. Aviso para los deprimidos o deprimentes, no sigan viendo este vídeo, porque si ustedes se encuentran en una situación de desánimo por razones de egritudo amoris, esto puede ser que les haga encontrarse peor. Es decir, la literatura, tengan en cuenta que la literatura puede utilizarse como terapia emocional, pero la literatura no es una sala de psiquiatría. Es decir, la literatura es un desafío a la inteligencia humana. No es una sala donde alguien que tenga dolencias emocionales pueda recuperarse. Otra cuestión es que se utilice con estos fines, pero ya no es ni responsabilidad nuestra, ni de Antonio Gala, ni de la poesía, ni de absolutamente de nada. Eso cada uno hará uso de la literatura según sus capacidades, competencias, posibilidades, etc. Ahora bien, si emocionalmente se encuentran en una situación inestable debida a problemas de desamor o de egritudo amoris o de este tipo de situaciones, pues no lo sé. No les aseguro que esto resuelva su problema, sino que incluso lo incremente, ¿no? O sea, por tanto, no soy responsable de lo que ocurra después. Al margen de esto, vamos a leer el poema o recitar el poema y después vamos a examinarlo con atención. El poema de Antonio Gala dice así: no por amor, no por tristeza, no por la nueva soledad, porque hoy he olvidado ya tus ojos, hoy tengo ganas de llorar. Se va la vida deshaciendo y renaciendo sin cesar. La ola del mar que nos salpica, no sabemos si viene o va. La mañana teje su manto que la noche destejerá. Al corazón no le importa quién se fue, sino quién vendrá. Tú eres mi vida y yo sabía que eras mi vida de verdad. Cuando llegaste estaba escrito entre tus ojos el final. Hoy que he olvidado ya tus ojos, hoy tengo ganas de llorar. Bien, hasta aquí el poema de Antonio Gala. Es un poema, insisto, de llanto. Hoy tengo ganas de llorar. ¿Por qué? No por amor, porque ya no te amo. No por tristeza, porque no estoy triste. No por la nueva soledad,
Es decir, ha habido una soledad anterior y ahora hay otra nueva soledad. No por nada de eso, sino porque he olvidado ya tus ojos. Bien, hay razones para sospechar que todo esto es mentira. Quiero decir que sí es por tristeza, sí es por amor y sí es por la nueva soledad. Pero el poeta ni siquiera se permite reconocerlo ante sí mismo y se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo. Es decir, no es porque ya no te quiera, no es porque ya me haya desamorado de ti, es decir, no es por tristeza, no es por la nueva soledad, sino que es porque he olvidado ya tus ojos. Mentira completa, es decir, es una auténtica tragedia, es por una profunda tristeza, es por la nueva soledad, es por toda esta desgracia, es porque te sigo queriendo y porque ya he olvidado ya tus ojos. Es mentira, ni ha olvidado sus ojos, ni se ha desamorado, ni nada por el estilo. Es decir, es una manera de decirse a sí mismo que ha superado una situación de desamor y que puede afrontarla desde la estoa, desde el estoicismo. Mentira, es un autoengaño crudo completamente, mentira completa. Es decir, el texto revela el autoengaño del propio poeta. Yo no estoy de acuerdo en absoluto en aceptar que esta es una declaración verdadera. El poeta se miente a sí mismo en este contexto para afirmarse en un desamor que es totalmente contrario a su voluntad. Insisto que el tema fundamental del poema es el llanto, es el planto por un amor perdido que él hubiera querido seguir preservando, seguir manteniendo, que él hubiera querido mantener, pero que no es posible. En la segunda estrofa se insiste constantemente en los dos referentes fundamentales, el cuerpo y el tiempo. El tiempo que está atravesado permanentemente por ese amor recurrente, por ese amor que no se olvida, por ese amor que es una experiencia que durará probablemente, si no toda la vida, casi toda la vida, como un recuerdo, aunque haya olvidado ya sus ojos. Esto es una preterición. No se puede olvidar algo que se está mencionando constantemente. Si hubiera olvidado sus ojos, ni siquiera los mencionaría. Es decir, hay los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados, de los que habla constantemente Juan de la Cruz. Es decir, si unos ojos se olvidan, unos ojos no se mencionan. Si unos ojos son inolvidables, absolutamente, se mencionan constantemente. Por lo tanto, tenemos el tiempo y el cuerpo. El cuerpo que experimenta una auténtica tragedia, un auténtico dolor, un dolor de amor, una igritudo amoris, un amor ereos, un amor casi morboso, podríamos decir, en el sentido de que patológicamente resulta inolvidable y que la persona que ama no lo supera emocionalmente, no lo puede olvidar nunca. Y que se manifiesta en una experiencia orgánica, completamente corporal, pero que se prolonga a lo largo del tiempo, que penetra a través del tiempo en la dialéctica sucesiva, es decir, se va la vida deshaciendo y renaciendo una vez más. Es decir, es una concepción completamente dialéctica, la vida se hace y se deshace, pero frente a lo que la vida hace y deshace, ese amor pervive, porque es que no se disuelve entre los desechos de la vida. Es decir, es un amor que puede más que la voluntad de desamor que el propio sujeto está obligado a ejecutar para preservar su estabilidad emocional. Claro, se va la vida deshaciendo y renaciendo sin cesar. Al corazón nunca, la ola del mar que no salpica, no sabemos si viene o va. Naturalmente es una metáfora alegórica, no es que no sepamos si viene o va, es que esto es signo literario de incertidumbre, es decir, no sabemos qué nos deparará el futuro, sabemos que del futuro nada está excluido, bueno, yo lo sé y mucha otra gente también lo sabe, el futuro nada está excluido, pero lo que parece tener muy claro el poeta es que del futuro de ninguna manera está excluida la posibilidad de superar ese desamor, de abandonar ese desamor. Entonces, frente a la dialéctica de la vida, frente al indeterminismo de la vida, frente a la sucesividad de la vida que hace y deshace múltiples cosas, la preservación de ese amor es algo que está por encima de la voluntad del individuo para negarlo o para disolverlo. Y naturalmente la ola del mar que nos salpica no sabemos si viene o va, porque en medio de toda esa incertidumbre hay una certeza, la indisolubilidad de esa experiencia amorosa que es dramática, que se hace dramática.
El no sabemos si viene o va remite a un intertexto literario muy amplio, que incluso nos hace pensar en esa composición modernista de Rubén Darío de lo fatal, sin saber a dónde vamos ni de dónde venimos, ¿no? Cuando en esa decoración modernista Rubén habla precisamente de la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, ¿no? En fin, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Pues claro, la ola del mar que nos salpica, no sabemos si viene o va, porque la incertidumbre nos arrastra completamente en el curso de la vida. Pero pese a toda esa incertidumbre, hoy he olvidado ya tus ojos y hoy tengo ganas de llorar. Insisto, nos inscribe netamente en la tradición del llanto, del planto, más dramático, más trágico realmente, porque es irreversible. La pérdida del ser amado es definitiva, es irreversible y no se puede recuperar. Y en este punto es una auténtica tragedia, porque no se puede restaurar. La tragedia consiste precisamente en un acontecimiento imprevisible, totalmente imprevisible por la razón, que desemboca en una catástrofe, en una desgracia que no se puede restaurar a la condición anterior. Es decir, es una catástrofe imprevisible y también irreversible. Entonces, para este poeta, la pérdida de este amor es una auténtica tragedia. Para nosotros puede ser simplemente un poema, pero para el que lo escribe en un momento dado, para el que lo siente en un momento dado, es una auténtica tragedia. La mañana teje su manto, que la noche destejerá. Se insiste de nuevo en el tiempo, en el devenir, en la sucesividad dialéctica del tiempo. La mañana teje, la noche desteje. Hay un clarísimo oxímoron temporal, un clarísimo oxímoron entre la mañana y la mañana el día que construye, la noche que destruye. La mañana teje su manto, que la noche destejerá. Es una imagen muy de Penélope, realmente, que teje y desteje, esperando el retorno de Ulises, esperando la vuelta de Ulises. Y en ese oxímoron, la mañana, la noche, la luz, la oscuridad, el tejer, el destejer, con esa paronomasia clarísima, teje, destejerá, el presente frente al futuro, lo que hoy hacemos, mañana otros lo desharán, pero el recuerdo persiste. Pese a todo el desecho de la vida, el recuerdo persiste, la pulsión persiste, que diría Freud, ¿no? Que sabía más de pulsiones que de otra cosa. Desde luego sabía más de pulsiones que nosotros. Y ahora bien, al corazón no le importa quién se fue, sino quién vendrá. Fíjense que todo el poema tiene pretéritos simples, no tiene pretéritos perfectos, es decir, la acción pasada está definitivamente cerrada y clausurada. No hay vuelta al presente. Al corazón nunca le importa quién se fue, sino quién vendrá. Es decir, el pulso se pone en el futuro, se representa en el futuro. Y se afirma también desde el presente, después de una larga pausa, porque el poema exige una larga pausa entre los 12 primeros versos y los 8 últimos. Tú eres mi vida, y yo sabía que sigue sabiendo, pero que ya no puede recuperar esa vida. Tú eres mi vida, y yo sabía que eras mi vida de verdad. Pero te fuiste y estoy vivo. Esta es una contradicción tremenda, porque yo sigo con vida, pero a la vez sigo sin vida, porque tú eres mi vida y te has ido, y yo sigo vivo, de tal manera que se produce una kenosis en el sujeto. Me has dejado en el vacío vital más absoluto, es lo que le viene a decir. Tú eres mi vida y yo sabía que eras mi vida de verdad, pero te fuiste y estoy vivo. Y todo empieza una vez más. ¿Pero qué empieza? Un todo vacío, realmente. Naturalmente el poeta espera reemplazar esa pérdida, pero lo que está certificando, lo que está adverando, es que esa es una pérdida irreversible y definitiva, es que nada puede sustituirlo. La dicha, cuando se va, nunca regresa en su formato original. Pueden regresar sucedáneos, pueden regresar copias o imitaciones, pero no hay nada como la versión original. Es decir, no hay absolutamente nada como la versión original. Quien se recrea en las copias, pues se recrea en los desechos. No se puede sustituir nunca un original por una copia. Eso solo hanse de casar
las fábulas mentirosas con el entendimiento de quienes las leyeren. En definitiva, son palabras de Cervantes, son palabras mayores. Tú eres mi vida y yo sabía que eras mi vida de verdad, pero te fuiste y estoy vivo y todo empieza una vez más. Es decir, es una vida consciente de una carencia esencial, de una carencia fundamental. El poema, desde luego, es de una tragedia amorosa impresionante. Es la formulación de un desamor expresado desde la estoa, desde el formato de la estoa, que muy pocas veces se ha conseguido en la literatura. Yo diría que en este punto Antonio Gala ha expresado un poema inédito al objetivar poéticamente, literariamente, el concepto de desamor desde la estoa, desde el estoicismo. Esto yo no lo había visto nunca antes amalgamado tan intensamente el formato de lo trágico en cuanto a desamor y el formato de la estoa en cuanto a la asunción de ese desamor. Es como una actitud de cierto despecho y de cierto orgullo, muy propia de Antonio Gala, también hay que reconocer esto, muy propia de ese sentido aristocrático del saber lo que uno vale, del saber lo que uno vale. Antonio Gala tiene una expresión que yo he hecho mía en más de una ocasión. Antonio Gala escribió en varias ocasiones, en varios momentos, me la suda la opinión de quien no respeto. Es una frase de Antonio Gala que a mí me parece muy estimable, con toda franqueza. Me la suda la opinión de quien no respeto. Es frase de Antonio Gala, que no tiene nada que ver con la poeticidad de este poema, pero que en este punto, a mí el señor Antonio Gala me parece admirable. En este punto, en otros, pues tendría que ver qué otros puntos son. Pero, vamos, en este aspecto me parece admirable. Y la última de las secuencias, los últimos 4 versos, advierte que cuando llegaste estaba escrito entre tus ojos el final. Hoy he olvidado ya tus ojos y tengo ganas de llorar. Nótese que la estructura poética es totalmente cíclica, comienza como termina, con ganas de llorar, porque hoy he olvidado ya tus ojos, lo cual es una mentira galopante, es una preterición. Que va a olvidar sus ojos, hombre, si los tiene más grabados que la estrofa del cántico de San Juan, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados. Eso es inolvidable completamente. Además, son versos que se leen y no se olvidan nunca, cuanto más se van a olvidar los ojos en los que se objetivan semejantes tesoros, ¿no? Evidentemente. Cuando llegaste estaba escrito entre tus ojos el final. Estos versos son muy trágicos, en tanto que reconocen en el ser humano la fecha de caducidad de una experiencia amorosa, lo cual personalmente me parece algo terrible. ¿Cómo se puede suscribir un amor con fecha de caducidad? Esto es algo muy moderno, más bien yo diría que muy posmoderno, muy actual, amargamente actual, indignamente actual. Y digo que muy actual porque para los clásicos el amor es sinónimo de inmortalidad. Para un autor clásico el amor no tiene fecha de caducidad. Alguien que tiene una concepción del amor con una obsolescencia programada, como si fuera un electrodoméstico fabricado por una multinacional anglosajona, evidentemente tiene una idea pésima del amor. El amor o es para toda la vida o no es. Claro, se me dirá, bueno, según tu concepción, sí, según mi concepción, sí, mi concepción es esa, porque no se puede creer en un amor perecedero, eso no tiene ningún sentido, eso es un electrodoméstico fabricado por anglosajones, con una fecha de obsolescencia programada completamente, y es la que tiene el poeta. Cuando llegaste estaba escrito, entre tus ojos el final. Esto no tiene sentido. No tiene sentido para quienes hemos leído a Quevedo y para quienes hemos leído Amor más allá de la muerte. Es decir, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía, ora sofán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría y vencer el respeto a ley severa. Cuerpo que a todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza mas tendrá sentido, polvo serán mas polvo enamorado. Contrastes este soneto de Quevedo y la concepción de inmortalidad que hay en él con esta idea de amor con fecha de caducidad, de amor que es aventura de temporada, de estación o de fin de semana, o a veces simplemente
de cualquier cosa repentina. Amor que es una ocurrencia. El amor de los clásicos no es así. Naturalmente me dirán, bueno, entre los clásicos hay de todo, sí, como en Botica, evidentemente, pero entre los clásicos como Lope, el soneto que Lope le dedica a la memoria de Marta de Nevares, resuelta en polvo llama, siempre hermosa, etcétera, etcétera, sin dejarme vivir, vive serena, aquella luz que fue mi gloria y pena, y me hace guerra cuando en paz reposa. Es decir, estos sonetos cantan un amor que va más allá de la vida del ser humano, y aquí nos encontramos con una composición de Gala, y aquí utilizo la silepsis o dilogía, es decir, en el sentido recto, el apellido de Antonio Gala, y en el sentido amplio y figurado y oblicuo, es decir, una composición de alto nivel, una composición de alta calidad, una composición de Gala, donde se canta un amor caduco. Es decir, cuando llegaste estaba escrito entre tus ojos el final. Esto es tristísimo completamente, es decir, no se puede realmente cantar a un amor efímero, y me dirán, bueno, usted es muy iluso, usted es muy... o tú muy desafortunado. Claro, depende cómo lo mires, evidentemente. Depende cómo se mire y depende también cómo sea el grado de autoengaño de cada cual. Lo cierto es que el mundo moderno canta un amor caduco porque sabe que no lo puede preservar, sabe que no tiene capacidades ni condiciones para preservarlo, quizás porque lo que no es tan duradero es menos valioso en sus potencias y en sus calidades. Este poema, como decíamos al comienzo, ha sido objeto de una interpretación musical por parte de Antón García Abril. Y en esta interpretación musical, que aquí vamos a reproducir dentro de un momento, interpretada por la soprano Ainhoa Arteta, en una de las interpretaciones musicales más valiosas que yo he oído de este poema, se notará que tiene varias tonalidades. Yo llegué a identificar 3 tonalidades en el poema, la de fa menor, la de mi bemol menor y la de si bemol menor, pero un profesor de música a quien yo he solicitado ayuda para interpretar más precisamente, sin errores, esta composición, ha identificado más tonalidades, ha llegado a identificar 6 cambios de tonalidad, 5 tonalidades en total, ya que una se repite. La versión musical que vamos a oír comienza en la tonalidad de fa menor, prosigue en la de do menor, después en la de sol menor y más adelante cambia a mi bemol menor, a si bemol menor y concluye de nuevo en fa menor. No es una casualidad que la versión musical comience en fa menor y termine en fa menor, porque remite al epímone que en la versión literaria se objetiva. Hoy tengo ganas de llorar, dice el primer verso, y el último dice, y tengo ganas de llorar. Hoy he olvidado ya tus ojos y tengo ganas de llorar. Por lo tanto, esta reproducción inicial y final de la misma tonalidad, fa menor, remite naturalmente a la confirmación de los signos literarios que el propio poema reproduce en la figura del epímone, que consiste en repetir, a veces incluso con insistencia. En este caso no se insiste más que al principio y al final, casi puede ser una epanástrofe de inicio y una epanástrofe final, un verso recurrente. Piénsese que un epímone muy genuino es el de Lorca en la elegía Ignacio Sánchez Mejías, a las 5 de la tarde, se repite como un redoble de tambor, o en la égloga de Garcilaso, salid sin duelo, lágrimas corriendo, que se repite de nuevo una y otra vez a lo largo de diferentes fragmentos de la égloga. Este es un epímone mucho más tenue, mucho más suave. Pero como me advertía este profesor de música, este gran maestro de la música, a quien yo personalmente debo muchísimo por la formación musical que me ha proporcionado, y que quiero subrayarlo aquí, es decir, yo no puedo exhibir conocimientos musicales de los que carezco, ni conocimientos musicales de los que carezco, ni de ningún otro tipo. Por lo tanto, mi formación musical es muy elemental, es muy básica, y yo no puedo identificar en una interpretación musical lo que este profesor me ha hecho saber y me ha advertido, y que le agradezco mucho. Se trata, como vamos a oír, de una composición tonal que utiliza armónicos de séptima,
de muy variada tipología, estos acordes de séptima que confieren naturalmente un lirismo y una emotividad muy sutil, muy especial. La versión musical tiene un aire muy lento que hace además coincidir corcheas prácticamente con cada sílaba métrica del verso, y aquí hay que notar algo importante, que no he dicho hasta ahora porque lo quería decir por primera vez al hablar de la versión musical. Esta composición está escrita en eneasílabos, en versos de 9 sílabas. Los versos de 9 sílabas son versos terriblemente indómitos. El verso más común, quizás en la literatura universal, es el endecasílabo, es el verso de 11 sílabas, porque es un verso muy equilibrado que permite disponer de 5 sílabas antes y después de una sílaba central, y que en español y en italiano tienen una gran versatilidad, más que en francés, que todos los versos son agudos. Pero el verso eneasílabo es un verso demasiado corto para decir muchas cosas y demasiado largo para mantener un equilibrio sintético. Es un verso muy crudo de utilizar, muy difícil de utilizar. Y si lo reproducimos musicalmente, siempre nos va a quedar, en cualquier tipo de compás, una nota suelta. Antón García Abril utiliza compases de 3x4 dominantemente y en algún momento compases de 4x4. Los compases de 4x4 tienden a coincidir con periodos de versos más reducidos, pero fíjense ustedes que todos los versos son eneasílabos, son versos de 9 sílabas, y Antón García Abril utiliza compases de 3x4, que sería múltiplo de 9, y de 4x4 en otros casos, haciendo coincidir con ellos versos de 9 sílabas. 3x3 son 9, pero 4x3 ya no son 9, ya no da lo mismo. Y utiliza figuras de redonda, notaciones musicales de redonda, y hace coincidir algunos de estos versos con tresillos, es decir, mete 2 corcheas seguidas de 2 corcheas más un tresillo de corcheas también. De tal manera que permite equilibrar muy bien toda la composición. La estructura del poema es una estructura romanceada, de manera que hay rimas asonantes en los versos pares, muy tenuemente, porque además el lenguaje del poema es de una naturalidad sorprendente, podría ser casi un coloquio. Y de esto vamos a decir algo inmediatamente, porque tengan en cuenta que la poesía es un diccionario de experiencias humanas. Hay gente que considera que la poesía es horrible, es detestable, porque no le dice absolutamente nada. Bien, es un criterio tan respetable como cualquier otro. Es decir, hay personas que consideran que la poesía es una cursilada, que es una gilipollez, que es una idiotez, y tienen razón porque probablemente la mayor parte de las poesías que hayan leído en su vida sean ridiculeces, gilipolleces y tonterías, estoy de acuerdo. Pero a estas personas que piensan de esta manera, yo amablemente les invitaría a leer a Lope de Vega o a Francisco de Quevedo, o a Góngora, y después les haría de nuevo la misma pregunta. Es decir, si quieren leer poesía, no lean a los contemporáneos. Si quieren leer poesía de buena calidad, lean a Quevedo, lean a Góngora, y si tienen alguna duda me preguntan, que yo haré lo posible por responderles. Lean a Petrarca, lean a Sor Juana Inés de la Cruz, lean a Garcilaso de la Vega, pero no lean a poetas del siglo XX o del siglo XXI. Empiecen a leer a los clásicos, empiecen a leer a los poetas de verdad, y luego lean a quienes han escrito poesía leyendo a Quevedo. Y aun si han escrito poesía leyendo a Quevedo, bien. Pero tengan en cuenta una cosa, quien no sabe escribir un soneto no es un poeta. La prueba de fuego de un poeta es escribir un soneto. Eso es la prueba de fuego. Es decir, de nada sirve mandar poesías a un profesor o a un profesor de teoría de la literatura para que les diga si las poesías están bien o mal. Es que el arte no tiene normas. En el arte las normas las ponen ustedes, las pone el poeta. Si las normas que ustedes establecen para escribir arte da lugar a obras de arte de calidad, ustedes no tienen que preguntar a nadie si lo que hacen está bien o está mal, porque nadie va a poder decirles, nadie podrá decirles nunca si lo que hacen en el arte está bien o está mal. Pero si nadie sabe qué está bien o está mal en el arte hasta que el arte, una vez hecho, tiene una legitimidad en una forma inédita de razonar una belleza. Es decir, eso es el arte. Es como si alguien escribe una composición musical
y luego viene otro y se la corrige, y luego viene otro y se la modifica. Eso es una red social ya. Es decir, no podemos coger un nocturno de Chopin y empezar a introducir cambios, de la misma manera que no podemos publicar El Quijote con cambios respecto a Cervantes y decir que así queda mejor. Pues hagan el favor de respetar lo que hay, ¿no?, en este punto. Es decir, la poesía en este sentido es un diccionario de experiencias humanas. Si ustedes quieren saber qué es lo que significa en un momento dado para Antonio Gala el desamor en el formato del planto, lean este poema o escuchen la versión musical de Antón García Abril cantada por Ainhoa Arteta. También me decía este profesor de música que la versión musical de Ainhoa Arteta está interpretada, está cantada en un tono más grave. La tonalidad principal de la partitura está en fa menor, pero Ainhoa Arteta la canta en un tono más grave, más bajo, que es mi bemol menor. Tengan en cuenta que de fa a mi hay un semitono y de mi natural a mi bemol hay otro semitono, por lo tanto son dos tonos. Esto es de Barrio Sésamo, 1 más 1, 2, evidentemente. Bien, pero mi oído no podría haber percibido esta interpretación de un tono más bajo interpretada por Arteta, pero me lo ha advertido mi profesor de referencia en música y así es decir, Arteta canta en mi bemol como tonalidad principal, siendo ella una soprano y sin embargo casi desciende un tono, lo que la aproxima más a la tesitura de una mezzo soprano. El caso es que la interpretación, insisto, es de una gran belleza, comienza y termina en la tonalidad de fa menor, como el propio poema comienza y termina con un epímone recurrente, hoy tengo ganas de llorar, que confirma precisamente la tradición del planto. Vamos directamente a escuchar esta versión musical, amparándonos en la ley que nos permite la reproducción tanto de la versión musical como del texto de Antonio Gala. Y vamos a oírlo una vez que pase todo.
Cuando Homero habla, Platón calla. Yo he dicho muchas veces que la literatura es lo único que puede silenciar a la filosofía, pero tengo que reconocer que la música es lo único que puede hacer hablar a la literatura. Tras esta interpretación musical de Antón García Abril y tras esta interpretación de música vocal acompañada por un piano que suena como una barcarola en esos compases de 3x4 de corcheas, este poema de Gala adquiere naturalmente una expresividad muy valiosa, es decir, la música lleva a la literatura mucho más lejos de lo que la literatura a veces por sí misma es capaz de llegar. Quiero subrayar simplemente para concluir que en esta combinación de tiempo y de cuerpo, de tiempo dialéctico que a través del indeterminismo de la vida y de la sucesividad de la vida preserva la legitimidad de una experiencia amorosa que se objetiva naturalmente en el cuerpo, porque según se es así se ama, y que este cuerpo que se desahoga en un auténtico llanto, en un auténtico planto, desde el que se formula el desamor en el marco de la estoa, en el marco del estoicismo, desde la estoa más explícita, hay una serie de términos fundamentales, como es, insisto, el de los ojos. Si nosotros observamos que en un poema hay un término que se repite con frecuencia, estamos ante una figura retórica que se llama la aposis, mesodiplosis o ploce, que es la recurrencia de un término. Fíjense en la estrofa final, y con esto vamos a terminar. Cuando llegaste estaba escrito entre tus ojos el final. Hoy he olvidado ya tus ojos. Esto es una ploce brutal, es una ploce descarada, y tengo ganas de llorar. La figura, el término fundamental del poema es los ojos. Remite a la actividad fundamental del poema, el planto, el lloro, y remite al autoengaño de creer superado un desamor, que en este caso no se supera nunca. El manejo del eneasílabo en este poema es absolutamente magistral, admirable por parte de Antonio Gala, y también magistral por parte de la notación musical que le otorga Antón García Abril. Sinceramente, si el elogio fuera posible entre un inferior y un superior, el elogio solo es posible entre iguales. Si yo pudiera elogiar a Antonio Gala por la composición de este poema y a Antón García Abril por la composición musical que le da sonoridad, pues lo haría, pero ellos están muy por encima de mis posibilidades. Yo simplemente soy un intérprete de estas figuras que además ha tenido que recurrir a la ayuda de un especialista en música para ir un poco más allá de lo que mis posibilidades ofrecen. No es narcisismo de la ignorancia, es reconocer el papel que tiene simplemente alguien que lo más que puede hacer es interpretar las obras de arte que otros más valiosos son capaces de construir, ni más ni menos.